La pastelería La Dulce Esperanza estaba llena aquel sábado por la mañana en Valencia. Olor a tortas recién hechas, vitrinas brillando con colores, gente entrando y saliendo sin parar. Todo parecía alegre, pero una escena hizo que el ambiente se volviera pesado. Alejandro Torres entró por la puerta de vidrio con su manera habitual. Traje caro, reloj brillante, postura segura de hombre acostumbrado a que todo se hiciera rápido. Era dueño de una gran constructora en España y solo había ido a encargar postres para una cena importante. Caminó directo al mostrador sin mirar mucho alrededor, pero antes de hablar con la dependienta, escuchó una voz bajita y temblorosa a su lado. Era María López, una mujer de unos 30 años, con jeans simples y una chaqueta gastada. Su cabello castaño estaba recogido en una coleta rápida, con algunos mechones sueltos cayendo sobre el rostro. Sostenía una cartera vieja con tanta fuerza que los dedos casi se le ponían blancos. A su lado estaba Iván, su hijo de 6 años. Miraba las tortas de la vitrina con unos ojos enormes, llenos de brillo y tristeza a la vez. Se acercaba tanto al vidrio que casi lo tocaba, pero no se atrevía a hacerlo. Parecía ilusionado y derrotado al mismo tiempo. La dependienta le preguntó a María si realmente quería cancelar el pedido. María respiró hondo, tragó las lágrimas y dijo que sí. Era un pastel de chocolate con tema de Batman para el cumpleaños de Iván al día siguiente. Explicó que no podía pagarlo, que había surgido un problema en casa. Iván tiró suavemente de la manga de su madre. No lloró, no hizo berrinche. Solo preguntó, bajito, si podían llevar aunque fuera un pedacito, solo hoy. A María se le partió el alma. Ella se agachó para mirarlo a los ojos. Con lágrimas acumuladas, le explicó que el dinero había sido necesario para comprar los medicamentos de la abuela. La abuela estaba enferma y eso no podía esperar. Prometió que harían una pequeña celebración en casa. Iván escuchó en silencio. Asintió despacio, diciendo que entendía, que no pasa nada, mamá. Pero su mirada decía otra cosa, una tristeza profunda que ningún niño debería sentir, como si ya estuviera acostumbrado a renunciar a cosas importantes. La dependienta le devolvió el anticipo. María tomó el dinero con la mano temblando, lo guardó y trató de mantenerse firme. Sostuvo la mano de Iván y caminó hacia la salida con dignidad, aunque por dentro estuviera rota. Cada paso parecía pesar el doble. Alejandro vio todo sin querer involucrarse. Al principio pensó que no era asunto suyo, que era solo otra historia triste del mundo. Pero cuando Iván pasó a su lado y levantó los ojos, Alejandro sintió que el tiempo se detenía un segundo. Algo en ese niño tocó una parte de su corazón que él creía apagada hacía años. En ese instante dejó de ser el millonario apurado de la pastelería. Recordó su infancia, cuando también miraba pasteles que nunca llegaban a su mesa. El corazón le latió fuerte, no por negocios, sino por una emoción que casi había olvidado, y entendió que esa escena no era cualquier escena. Era el comienzo de algo que iba a cambiar la vida de todos. Alejandro se quedó quieto cerca de la puerta de la pastelería. La gente seguía entrando y saliendo, hablando fuerte, pidiendo dulces, pero él ya no escuchaba nada. La imagen de María tomando a Iván de la mano no salía de su mente. Era una escena simple, pero le golpeó el pecho con fuerza. Recordó cuando era niño en Murcia, viviendo en un departamento pequeño y caluroso. Su madre preparaba pasteles caseros porque no podían comprar uno. Alejandro miraba las vitrinas e imaginaba cómo sería tener un cumpleaños completo. Y ahora veía a ese niño viviendo lo mismo. María caminaba rápido por la acera, intentando parecer firme. El viento movía su chaqueta y levantaba mechones sueltos de su coleta. No quería que nadie notara que estaba a punto de llorar. Solo quería proteger a su hijo y protegerse a sí misma. Iván daba pasos cortos para seguir su ritmo. Sostenía fuerte la mano de su madre, como si temiera perderla. No preguntaba nada más, pero apretaba los labios para no llorar. Su tristeza silenciosa era lo que más dolía. Alejandro salió de la pastelería sin notar que dejó la puerta abierta.
Un empleado lo llamó, pero él ni siquiera lo escuchó. Caminó rápido detrás de ellos, como si algo dentro de él lo empujara. No sabía qué iba a hacer, solo sabía que no podía ignorarlo. Con cada paso, recuerdos antiguos regresaban a su mente. Su padre llegaba agotado, pero siempre intentaba sonreír. Su madre ocultaba las cuentas atrasadas para no preocuparlos. Alejandro creció así, luchando cada día, y entendió que había olvidado esa parte de él. Tanto dinero, tantos eventos, tanta vida acelerada. Había dejado atrás su lado humano. Ver a María e Iván le despertó una vergüenza real. Cuando los alcanzó en la esquina, Alejandro respiró hondo. María se giró de golpe, sorprendida de verlo tan cerca. Tomó a Iván un poco hacia atrás, como si lo protegiera. Sus ojos estaban rojos, pero seguían firmes. Alejandro levantó las manos con calma para no asustar. Dijo que había escuchado la conversación sin querer y que, si ella lo permitía, le gustaría ayudar de alguna forma. María apretó la mandíbula, esperando algo malo. El silencio entre los tres se hizo pesado. Los coches pasaban, la gente hablaba cerca, pero parecía que solo ellos existían en esa esquina. Iván miraba a ambos sin entender, y Alejandro supo que, si elegía mal sus palabras, podía herir su dignidad. Si alguna vez te dolió ver una injusticia, suscríbete ahora para no perderte el resto de la historia. Alejandro respiró hondo antes de decir algo. Sabía que esa conversación necesitaba cuidado. María seguía sosteniendo la mano de Iván con fuerza, lista para marcharse. Sus ojos mostraban cansancio, miedo y una dignidad firme. Él dio un paso adelante, manteniendo la distancia. Dijo que había escuchado lo que pasó en la pastelería. Habló despacio, sin imponer nada. Explicó que quería ayudar, si ella se lo permitía. María frunció el ceño al instante. Su cuerpo se tensó como si algo la hubiera golpeado. No le gustaba que desconocidos ofrecieran cosas. En su vida, toda ayuda siempre terminaba en humillación. Iván miraba a ambos con confusión. Sus ojos iban del rostro de su madre al de Alejandro. No sabía si aquello era algo bueno o algo malo, pero en el fondo aún deseaba su pastel de Batman. Alejandro continuó con voz tranquila. Dijo que solo quería pagar el pastel, nada más. Aseguró que no era caridad, solo un gesto para alegrar el día de un niño. María se cerró aún más. Sus labios se apretaron y su mirada se volvió dura. Respondió rápido: «Gracias, pero no lo necesito. Estamos bien». No era verdad. No estaban bien. Pero para ella, aceptar dinero de un desconocido significaba perder su dignidad. Y su dignidad era lo único que aún conservaba. Alejandro sintió el rechazo como un golpe. No esperaba una reacción tan fuerte. Pensó por un momento en rendirse, pero algo dentro de él decía que no podía dejarlo así. María aceleró el paso, llevando a Iván con ella. Quería alejarse de allí cuanto antes. No quería pena, ni favores, ni explicaciones. Solo quería proteger a su hijo. Alejandro dio 2 pasos atrás, indeciso. Pero cuando Iván lo miró con esos ojos tristes, entendió que no podía simplemente marcharse. Sabía que todavía no había dicho lo correcto. Alejandro entendió que, si seguía hablando del mismo modo, María nunca aceptaría nada. Ella ya se estaba yendo por segunda vez, con el rostro cerrado y el corazón herido. Él necesitaba valor para abrir algo que casi nunca contaba, algo que había guardado durante años en silencio. Llamó su nombre con cuidado. María se detuvo por educación, pero no giró completamente el cuerpo. Aún sostenía la mano de Iván con fuerza, lista para alejarse si algo la incomodaba. Alejandro respiró hondo y comenzó a hablar de su pasado. Dijo que entendía ese dolor porque él también había crecido sin dinero. Contó que, cuando era niño en Murcia, su madre hacía pasteles con lo poco que había en casa. Nunca podían comprar uno en una pastelería. Y que él también veía a otros llevar tortas bonitas mientras la suya era simple y pequeña. María giró un poco el rostro, sorprendida. No esperaba escuchar algo así de un hombre tan arreglado, tan rico, tan lejos de su realidad. Sus ideas sobre él empezaron a tambalearse.
Nadie imaginaría aquello mirando a Alejandro ahora. Él siguió hablando. Dijo que su madre lloraba en secreto cuando no podía hacer una fiesta decente. Dijo que recordaba exactamente ese nudo en el pecho que Iván sentía en ese momento, y que eso le había marcado más que cualquier carro, reloj o casa que tuviera hoy. María bajó la mirada un instante. Aquello tocó una parte de ella que Alejandro no sabía que existía. Entendió que él no decía eso para presumir o parecer bueno. Lo decía con sinceridad, sin la máscara de hombre rico. Iván también escuchaba en silencio. Miró a Alejandro como si lo viera diferente. Ya no era solo el hombre del traje caro. Era alguien que entendía exactamente lo que él sentía. Alejandro entonces aclaró que no quería dar caridad. Quería hacer por Iván lo que nadie pudo hacer por él cuando era niño. Dijo que, si pudiera volver atrás, daría cualquier cosa por ver a su madre sonreír un solo día sin preocuparse por el dinero, y que por eso quería ayudar, por memoria, no por lástima. María tragó saliva. Su respiración se volvió pesada, como si esa verdad hubiera derrumbado una pared dentro del pecho. Su orgullo seguía allí, pero ya no era un muro, apenas una protección cansada, y, por primera vez, escuchó realmente a Alejandro. Si esta revelación te conmovió, deja tu like para apoyar esta historia. Después de escuchar todo aquello, María quedó en silencio. El viento le rozaba el rostro y traía el olor del pan recién hecho de la pastelería. Miró a Alejandro como quien ve algo inesperado. Su orgullo seguía ahí, pero ya no tan alto como antes. Iván miró a su madre con una esperanza escondida en los ojos. No entendía todo, pero sabía que algo importante estaba pasando. Su corazón latía rápido, esperando una respuesta que podía cambiarle el día. Apretó la mano de su madre sin decir una palabra. Alejandro dio un pequeño paso hacia adelante. Habló con calma, dejando claro que no quería que ella se sintiera menos. Dijo que no era limosna, ni pena, ni obligación. Era solo alguien que entendía su dolor y quería aliviar un poco de él. María respiró hondo, apretó la correa de su bolso, pensando, luchando consigo misma. La verdad era que no quería aceptar, pero tampoco quería ver a su hijo triste en su propio cumpleaños. Al final levantó el rostro, miró a Alejandro con firmeza, poniendo límites claros, y dijo que aceptaba, pero como un préstamo, no como un regalo. Prometió devolver cada centavo. Alejandro no discutió, solo asintió con una sonrisa suave y respetuosa. Dijo que no tenía prisa, que podía devolverlo cuando pudiera. María, aún desconfiada, aceptó con un leve movimiento de cabeza. Los ojos de Iván se abrieron como platos, sorprendido. Preguntó bajito si ahora podía elegir su pastel. Alejandro se agachó para hablarle a la misma altura y le preguntó qué tema quería. Iván respondió sin pensar. Batman. Dijo que Batman siempre ayudaba a la gente. Alejandro sonrió y dijo que entonces tendrían un pastel de héroe. María llevó una mano a la boca, conteniendo la emoción. Los tres volvieron juntos a la pastelería. Alejandro pidió el pastel original y agregó dulces, globos y decoraciones. María palideció cuando escuchó el precio alto, pero Alejandro levantó la mano, pidiéndole que confiara. Por primera vez, María sintió que alguien la veía de verdad, no como una madre pobre, no como alguien que daba lástima, sino como una mujer fuerte haciendo todo por su hijo. Y ese préstamo era la única forma de aceptarlo. Si tú también harías cualquier cosa por quien amas, deja tu like para apoyar esta historia. 3 días después de la fiesta, Alejandro estaba en su oficina intentando concentrarse, pero la imagen de Iván sonriendo frente al pastel no salía de su mente. Era diferente a todo lo que sentía en sus eventos de lujo. Había sido algo real, sencillo y cálido. Su teléfono sonó con un número desconocido. Alejandro casi no contestó. Nunca respondía a llamadas así, pero algo dentro de él lo llevó a presionar el botón verde. Cuando escuchó la voz de María, el espacio pareció quedarse en silencio. Ella se disculpó por llamar. Dijo que solo quería agradecer de nuevo por lo que él había hecho. Contó que Iván dijo que había sido el mejor día de su vida.
Su voz temblaba como si estuviera conteniendo lágrimas. Después de una pausa, María dijo que quería hablar sobre el plan de pago. Propuso reunirse con Alejandro para acordar un monto mensual. Él estuvo a punto de decir que no hacía falta devolver nada, pero se detuvo. Quería verla de nuevo. Alejandro respondió que sí, que le encantaría tomar un café, pero no para hablar de dinero, solo para conversar, sin que ninguno lo notara. Esa llamada fue el inicio de algo que cambiaría sus vidas. Si esta historia ya te tocó el corazón, cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú. Al día siguiente, María llegó al café cerca de la estación con unos minutos de anticipación. Estaba nerviosa, acomodándose el cabello una y otra vez, como si quisiera verse menos cansada de lo que realmente estaba. El lugar era sencillo, con mesas de madera y olor a café fuerte. Nada ahí se parecía al mundo elegante de Alejandro. Cuando Alejandro entró también se veía distinto. No llevaba traje ni reloj caro. Había ido con jeans y una camisa simple, como alguien que solo quería ser una persona normal. María se relajó un poco al verlo así. Pidieron 2 cafés y unos croissants. María contó su historia de manera directa, sin drama ni exageros. Habló del ex que desapareció, del embarazo sola, de la pérdida de sus padres, de la abuela enferma y del trabajo agotador en el supermercado que apenas alcanzaba para lo básico. Alejandro escuchó todo sin interrumpir. No intentó consolar ni aconsejar, solo escuchó. Cuando fue su turno, contó cosas que casi nunca decía: su infancia humilde, el padre cansado de la fábrica, la madre limpiando casas y el esfuerzo enorme que hizo para estudiar y levantar su primera empresa. La conversación, que debía durar 15 minutos, se volvió horas. Rieron por cosas simples, compartieron dolores parecidos y se dieron cuenta de que, aunque vinieran de mundos completamente distintos, entendían la soledad del otro como pocas personas podían hacerlo. Las semanas empezaron a pasar más rápido de lo que imaginaban. El café, que duraba 15 minutos, se convirtió en una rutina de 2, incluso 3 veces por semana. Alejandro notaba que reía más cuando estaba con María, y María se sentía segura de una forma que no recordaba desde hacía años. Iván también comenzó a acercarse. Cuando iban al parque, el niño corría directo hacia Alejandro, como si encontrara en él algo que siempre había faltado. Alejandro se sorprendía del cariño natural que sentía por el pequeño. María, aunque disfrutaba de esa cercanía, seguía con miedo. Tenía miedo de apegarse, miedo de creer demasiado, miedo de perderlo todo después. Pero tampoco podía negar que Alejandro estaba cambiando su rutina, sus pensamientos y su corazón. Una tarde tranquila, después de un café rápido, Alejandro hizo algo que ella nunca habría imaginado. Dijo que necesitaba hablar de algo importante y le pidió a María que no se asustara. Con voz calmada, explicó que había una vacante en su empresa, en el área de atención al cliente en Valencia. Dijo que la forma en que María trataba a la gente era algo raro de encontrar, y le ofreció un trabajo real, con buen sueldo y contrato firme. Nada de caridad. La noticia de la amistad y de la posible relación empezó a correr rápido. Alguien vio a Alejandro y María juntos en el café, luego en el parque y después entrando al supermercado. Y cuando se trata de gente rica, cualquier detalle pequeño se convierte en chisme. En pocos días, la historia ya circulaba por grupos y redes sociales. La élite de Valencia, acostumbrada a las apariencias, reaccionó con su crueldad disfrazada de opinión. Llamaban a María aprovechadora, pobrecita interesada, una lista que quería subir de nivel. Decían que Alejandro estaba siendo manipulado y que Iván era un problema que él no necesitaba cargar. María empezó a leer algunos comentarios sin querer. Cada frase le dolía como un golpe directo. Ella nunca pidió nada, nunca buscó lujos, nunca se acercó por dinero, pero la sociedad no quería saber la verdad, solo quería juzgar. La exesposa de Alejandro, al enterarse, hizo algo aún peor. Usó todo eso para alejar a la hija de ellos, diciendo que su padre había cambiado a su familia por una mujer cualquiera. La niña, ya confundida por años de manipulación,
Dejó de responder los mensajes de Alejandro y él sintió un dolor que no sabía cómo describir. Esa noche, María lloró a escondidas en el baño. Pensó que estaba arruinando la vida de Alejandro, su relación con la hija y su imagen en la empresa. Incluso pensó en alejarse para evitarle problemas. Pero antes de decidir algo, respiró hondo y entendió que tenía que hablar con él. María llegó a la casa de Alejandro temblando, pensando que lo mejor era terminar todo para no arruinar más la vida de él. Pero antes de que pudiera decir una palabra, Alejandro la tomó de las manos y dijo que no iba a dejarla cargar ese peso sola. Dijo que había pasado años intentando agradar a gente que nunca lo valoró y que ahora quería vivir por quienes realmente importaban, ella e Iván. Esa misma semana, Alejandro tomó una decisión que nadie esperaba. Convocó a la prensa para una conferencia en la sede de su empresa, frente a decenas de cámaras. Empleados, periodistas y curiosos se reunieron esperando un anuncio de negocios. Pero Alejandro respiró hondo y empezó a contar toda la verdad. Habló de cómo conoció a María en la pastelería, de su dignidad, su esfuerzo, su dolor y su fuerza. Dijo que estaba cansado de la hipocresía de la élite que juzgaba sin conocer las dificultades reales. Habló de Iván como si fuera su propio hijo y dijo que no sentía vergüenza alguna por eso. Los periodistas se quedaron en silencio sin saber cómo reaccionar. La conferencia se volvió viral en pocas horas. Gente común lo aplaudió, envió mensajes de apoyo y compartió historias parecidas. Incluso la hija de Alejandro, que estaba distante, vio el video a escondidas en su cuarto. Esa noche, por primera vez en 2 años, llamó a su padre para decir que quería hablar. Meses después, Alejandro y María hicieron una ceremonia sencilla, rodeados de las personas que de verdad importaban. Iván llevó los anillos, casi saltando de alegría, y frente a todos, Alejandro se arrodilló y le preguntó al niño si podía adoptarlo legalmente. Iván rompió en llanto y dijo que sí sin pensarlo. Con el tiempo, Alejandro creó un programa en su empresa para ayudar a madres solteras en Valencia, y María se convirtió en la directora del proyecto, apoyando a familias que vivían las mismas luchas que ella, porque aquella historia dejó una verdad clara. La verdadera riqueza no está en el dinero, sino en las personas que elegimos cuidar. Si esta historia te emocionó, suscríbete ahora para más relatos llenos de reencuentros y reviravoltas humanas.